Hola, ¿Sí me escuchas? sí, te escucho bien. ¿Sí? Ok, qué bien. Hay una Creo que, disculpa, pero yo casi no hago lives por Facebook. Es muy ajá, complicado. Es más fácil por Instagram. ya, pues sí, no sé, quién sabe qué es lo que pasaría, ¿no? Sí, pero bueno, pues vamos a iniciar. Amigos viajeros de Atando Libros, el día de hoy estoy con Turcan Osman Macías. No sé si es tu nombre real, Sí, sí, ¿sí? sí, sí. Ok, pues bienvenido a esta charla de Atando Libros. Y bueno, primero, pues quiero agradecerte el tiempo que nos estás brindando para poder platicar de la vocación y la vida de la música ligado a esta novela de Alison Rickman, El Jardín Italiano, que habla de una chica como Eloís, ubicada en la Segunda Guerra Mundial, con una pasión y un don para la música. Ella tocaba el cello y bueno, veo que tú trabajas actualmente en la Orquesta Juvenil, no es cierto, en la Orquesta del Teatro de Bellas Artes Sí, y has trabajado en la Orquesta Infantil Juvenil Universitaria, en la Orquesta Clásica Santa Cecilia, estudiaste un posgrado en el Centro Superior de Enseñanza Musical Katarina Gurska, estudiaste la maestría en Manhattan School of Music y una licenciatura también en música. Y estudiaste en el Centro Cultural Olin Yolistli, eres de San Miguel de Allende. Y bueno, pues quiero darte la bienvenida. Gracias por estar con nosotros esta noche. no, pues gracias a la invitación para platicar, ¿no? Sobre esto de la vida del músico. Claro. Y bueno, ¿cómo inicia para ti esta inquietud por ser músico? Porque muchas veces desde chicos se inicia esta inclinación musical, pero a veces también desde un poco más mayor, no sé, la adolescencia. En tu caso, ¿cómo fue? Pues fue temprano, fue como a los 8, 9 años. Mi mamá, bueno, tengo algunos tíos que son músicos en San Miguel y mi mamá también cuando era niña le enseñaron a tocar el violín, aunque nunca se dedicó a eso, ¿no? Entonces como que todos los tíos y tías de alguna manera aprendieron algún instrumento, aunque sea básico, ¿no? Y pues ella quiso un poco hacer lo mismo conmigo pero ya un poco más en serio, ¿no? Y pues ya desde ahí empezó esto del gusto por la música, desde niño, ¿no? Porque era un goce, era pues divertido. Y ya fue en la adolescencia en donde ya para mí se volvió más serio. Ya entonces sí se veía como el prospecto de quizá ya dedicarse a esto de por vida, ¿no? Claro. Ahora, ¿cómo empiezas desde niño? Porque normalmente uno en la adolescencia está en la época, dirían los grandes, de la punzada. Te da por ir al cine, andar con los amigos jugando, empiezas como que con el acercamiento, chicas, chicos y demás. ¿A ti cómo, cómo se ve la adolescencia en una persona que tiene esta inclinación por la parte musical? Pues yo creo que, bueno, los primeros años de la adolescencia sí fue un poco complicado y ahí sí mi mamá tuvo que tener mano dura, algo estricto, ¿no? Lo cual se lo agradezco porque pues yo, un adolescente en esa época no sabe qué es lo que es mejor para sí, ¿no? Como dices, pues la punzada y quiere hacer esto y aquello y pues pero ella en ese sentido sí tuvo mano dura. Ya después, cuando tuve 15, 16 años, que fue cuando me mudé aquí a la ciudad de San Miguel, pues ya digamos que yo solito me metía pues las horas estudiando, ¿no? Porque ya estaba en la Olinjo Listli y ya había pues la competencia, que de ser el mejor del maestro o de la clase o lo que sea, ¿no? Entonces ya uno se metía las horas a estudiar y ya no había mucho tiempo para socializar o echar novia o lo que sea, ¿no? ¿Cuántas horas le dedicabas en ese tiempo al estudio del instrumento? Porque uno de repente recuerda sus clases fallidas de música y de repente, pues sí, si te gusta, te clavas una, dos, 3 horas y la típica, el ensayo de la flauta
y los padres dicen, ay, ya, por favor, o sea, deja de estar tocando, ¿no? En tu caso, ¿cuántas horas le invertías en esta primera etapa como de escuela de aprendizaje, ya irte encaminando? ¿Y cuál era tu rutina? Ya, bueno, o sea, cuando justo empecé el instrumento sí era poco tiempo, 1 o 2 horas, ¿no? Pero ya en la adolescencia, que ya se volvió más serio para mí, sí era a veces de 6, 8 horas diarias, ¿no? De estudio. Sí, Ahora, porque pues es que en realidad es la única manera, ¿no? claro, De lograr algo es como los gimnastas o los clavadistas o lo que sea, o sea, es hora tras hora tras hora hasta que sale la cosa, ¿no? claro, ahora tu rutina, más o menos como para entender un poquito, ¿cómo era? O sea, ¿te levantabas, te ibas a la escuela y ya tomabas tus clases normales o ibas a la escuela normal y ya después te ibas a este centro de Olinjo-Liscli? No, pues yo de hecho opté por hacer la prepa abierta para tener pues todo el tiempo libre para el violín, ¿no? Y la escuela de música. Entonces, era levantarme, no sé, a las 5 o algo así, y a las 6:30, 7 ya estar en la escuela estudiando y tomando mis clases, y pues ahora sí que todo el día que se pudiera dedicar al violín, pues era para eso, ¿no? Y ya en la noche ya era estudiar las materias de la prepa, ¿no? Para hacer los exámenes, que eran pues bastante sencillo, O sea, la para ti, comparación. claro, para ti era al contrario, ¿no? Tu foco Ujú. estaba en la parte de la música y ya como el extra en la escuela, cuando a todos se nos da al revés, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, hablabas un poco de la competencia. Quiero pensar que ya para ese entonces tú pues estabas buscando irte haciendo un lugar en este medio musical que es complicado y yo creo que es aún más complicado en la parte en la que tú decidiste ahora sí que abocarte, que es esta parte sinfónica, ¿no? ¿Qué exigencias le dan o le piden a un chico que quiere dedicarse a la música como tú sinfónica? Pues, ay, pues es muy pesado, ¿no? Porque bueno, hay que desarrollar pues todo lo que es la técnica del instrumento, y eso pues, se lleva años, ¿no? En cultivar, porque es, digamos, esta sensibilidad de que, y bueno, y más en esos instrumentos, violín, viola, cello, contrabajo, los que no hay, ¿cómo se llama? Que las guitarras tienen los trastes, ¿no? Para la afinación, sino que todo es, pues, movimientos kinestésicos o todo es sensorial, ¿no? De saber exactamente dónde cae el dedo para que dé ese sonido, ¿no? Entonces es mucho entrenamiento auditivo, también mucho entrenamiento de ritmo, porque bueno, para tocar en un ensamble o música de cámara o con cualquier otra persona, pues hay que tener una sensación del ritmo, y poder anticipar un poco qué es lo que va a hacer la otra persona o qué es lo que va a hacer el ensamble o el director, ¿no? Porque si de lo contrario es como cuando uno va en el tren o en el autobús y solamente ve los postes pasando, y para cuando lo ve uno ya pasó, ¿no? Hay como que anticipar. Entonces, pues eso también se cultiva, se entrena, y bueno, ya después hay un repertorio bastante extenso para el violín que abarca pues desde la época de Bach o antes, ¿no? O sea, 1600, 1500, hasta las obras contemporáneas que se escriben el día de hoy, ¿no? Y todo eso pues tiene su lugar cuando son estas audiciones para ser un miembro de las orquestas profesionales, o incluso para exámenes de admisión a estas escuelas, ¿no? Es lo Ahora, mismo. hablabas ahorita de piezas muy específicas. ¿Con qué empieza un chico de tu edad? Regresémonos a esa etapa de inicio. ¿Con qué piezas sinfónicas empiezan como para prueba, para irte curtiendo en este mundo de la música? Ya, pues hay varios métodos para niños que quieren empezar. Yo empecé con el Suzuki, que es de los más famosos, ¿no? Que es entrenar mucho, tus oídos, ¿no? Y reconocer los sonidos, o sea, em, los sonidos altos, bajos, los intervalos, todo eso, ¿no? Y a través de eso
tratar de sacar las piezas, ¿no? Y ya también apoyándose del solfeo y la lectura de la notación. Pero es un método bastante, pues, amigable, porque luego hay historias de terror, ¿no? De la época, no sé, soviética, por Ujú. ejemplo, o en China, tengo una amiga que hice en el conservatorio que ya salió de esas escuelas en China y eran internados, ¿no? En donde el fin de semana eran los únicos días que veían a la mamá y al papá, y todos los demás días se la pasaban en la escuela y los maestros pues no eran los más amigables y eran miles de niños, ¿no? Entonces, bueno, a diferencia de eso, pues el Suzuki era muy ameno, o es muy ameno, ¿no? Porque se trata de hacer que todo sea un juego y que el niño quiera acercarse al instrumento. Claro, pero hablas de un don, porque al final yo sí escucho, digo, a mí me gusta mucho la música, toco la guitarra, no es lo mismo, pero tienes que tener cierta habilidad para distinguir las notas de manera auditiva y poder sacar de oído una pieza. Ya me imagino lo complicado, porque debes de tener a fuerza un don, ¿no? Para poder distinguir estas notas, porque si hablamos de gente normal, como yo, como tantos que nos están viendo, pues podrían decir, a mí me suena lo mismo, o me suena como aplastada la música, ¿no? Un batiburrillo ahí. Ya, pero, o sea, sí se podría hablar de un don, pero en casos tal vez muy particulares, no sé, como Mozart, que era un genio, o alguien así, ¿no? Pero casos muy, muy específicos, pero yo creo que es toda una serie de habilidades, ¿no? Que se pueden cultivar y entrenar. Digo, por ejemplo, cuando cualquier persona que no es, no sé, muy hábil o muy conocedor en cualquier ámbito o área profesional, poco a poco se empieza a meter en eso, entonces ya va ahondando y ya empieza a saber más, ¿no? Pero al principio, pues yo podría ser un ignorante de la química, ¿no? Y decir yo, a mí no, o con la matemática, ¿no? Lo más famoso que todo el mundo dice, no, a mí no se me dieron las matemáticas. Pero también tiene que ver la manera en la que se enseñan, ¿no? Entonces creo que con la música es lo mismo. Hay una historia de un violinista, de los grandes violinistas del siglo XX, que se llama David Oistrakh, y ruso, de la época soviética. Y él cuando era niño, sus papás eran músicos y le pidieron a una compañera cantante que le fuera a hacer pruebas al niño para ver si tenía aptitudes para ser músico, ¿no? Y después de unos minutos la cantante le dijo, no, él nunca va a ser músico, él no tiene don. Y pues resultó ser uno de los mejores violinistas y músicos del siglo XX, ¿no? Entonces eso de los dones, no sé, creo que habita más en estas leyendas, o el misticismo, ¿no? Tal vez del músico. Bueno, tienes que tener una propensión a, a esta habilidad, tener como sí esta disposición a desarrollar más tus capacidades, ¿no? Pudiéramos decirlo, pero a mí me parece que sí es un don. Ahora, eh, ¿qué música o qué piezas son como la regla para personas que tienen que estudiar o que se quieren especializar en cuerdas? En tu caso, tú tocas el violín, pero sé también que tocas el piano, ¿no? No, o sea, llegué a tocar el piano de niño también, pero no, hace muchos años que no toco y no diría que toco el piano. Ok, tu especialidad es el violín. Sí, Ok, pero también puedes tocar el cello, no, no, ¿no? no, no, no. No, no, solamente el violín. A veces la viola, porque son un poco similar en la acción y los Ajá, dos se tocan sobre el hombro, ¿no? ajá. Pero no, el cello es completamente distinto, sí. Ahora, veíamos en la novela que hay medidas de acuerdo al largo del brazo y obviamente a la edad en la que se utiliza cierto tipo de cello, tres cuartos, por ejemplo, entre 8 y 12 años. En el caso del violín, también es una medida o
ahí no tiene absolutamente nada que ver la edad, el largo del brazo con el tamaño del violín. No, sí, es lo mismo, sí. Hay creo que desde un octavo o un 16avo para los niños que empiezan a los 2 años o antes, ¿no? Y ya después se va a un cuarto, un medio, 3/4 y ya el tamaño estándar para los adultos o, bueno, desde el adolescentes, ¿no? Ya alcanzan el tamaño normal de un violín. Ahora, la pregunta, ¿estas medidas tienen relación directa con la tonalidad o es el tamaño nada más? No, bueno, digamos el violín estándar que se utiliza hoy sí tiene solamente que ver con la cuestión de la edad, ¿no? Del tamaño de alcanzar el instrumento. Pero en la época, ay, digo, no sé exactamente qué siglo, pero antes del barroco, durante el barroco, o sea, 1600, 1500 antes, sí existieron diferentes tamaños de violines que sí correspondían a diferentes mm, cuerdas. Y, por ejemplo, el violín se afina en quintas, ¿no? Es de sol, a re, la y la, mi. Hay estos otros violines que son más pequeños, tienen otro tipo de intervalos, ¿no? Y era para otro tipo de música. Claro. Y ahora, hablando de la relación que establece el músico con su instrumento, porque otra vez quiero hacer referencia a la novela, en una parte vemos a Eloís acercándose al cello y estableciendo una relación desde la parte del tacto, como se establece de repente con una persona. ¿Qué tan importante es? Digo, pueden parecer bobas mis preguntas, pero hay gente que no tiene como mucha idea de la música, ¿no? Es como esta idea somera de, prendo el radio y oigo ahí como todo embarrado, ¿no? Y creo que estas pláticas nos dan como más luz de entender lo que hay detrás, ¿no? De algo que estamos de repente percibiendo. ¿Qué relación debe de tener el el ejecutante con su instrumento? Porque siento que debe ser una relación muy íntima, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pues, yo creo desde el hecho de que uno, bueno, esa profesión tiende a ser un poco solitaria, ¿no? Porque la única manera en la que puedes mejorar es encerrándote en tu cuarto o en un cubículo de estudio o salón, tú solo y, pues, pasando horas, ¿no? Entonces, el único acompañante que tienes, de cierta medida, es ese instrumento, ¿no? Y pues sí, uno se termina de cierta manera enamorando o creando este vínculo muy particular, reconociendo el timbre, porque cada instrumento tiene un timbre especial, ¿no? Y descubriendo todas las posibilidades sonoras que también tiene el instrumento. Entonces sí se vuelve como una relación, a veces un poco enferma, pero, pero sí hay una relación muy íntima con el Bueno, instrumento. pero en este tipo de relaciones tóxicas con la música se crean cuestiones pues maravillosas, ¿no? Yo siento que si no te sumerges de lleno, no te comprometes de lleno en lo que hagas que tenga que ver con el arte, pues no salen cosas maravillosas, ¿no? Sí, sí, tiene que haber un grado de, pues, de, no sé, de masoquismo, de neurosis o algo, la famosa locura, ¿no? Que se habla. Claro, hay niveles, ¿no? No hay que tampoco, idea bohemia, ¿no? Porque hay, no sé, Bach o Beethoven eran personas muy, muy diligentes en su trabajo, ¿no? Bach, una persona de lo más normal, ¿no? Trabajaba en la iglesia, tenía sus hijos, su familia, todo. Y bueno, luego otras historias, Schumann o Schubert, ¿no? O Liszt, Paganini. Pero sí, sí tiene que de cierta manera sumergirse o involucrarse en cuerpo y alma en su tiempo a ello, ¿no? Claro, y atando libros, en el libro del peligro de estar cuerda, Rosa Montero nos cuenta la historia de una mujer que durante más de 40 años la estuvo persiguiendo, ¿no? Se hacía pasar por ella y le mandaba regalos. Resulta que esta mujer era una música que al final
tenía una cuestión un poco tirándole a esquizofrenia y tristemente la mujer con las pastillas ya no escuchaba la música, era una mujer talentosa, pero ahí fue cuando su don o esta habilidad se fue a un grado en el cual pues la tuvieron que medicar y ella cuenta que después ya le mandó una carta a Rosa, ya cuando falleció, ella recibe esta carta y dice que ella vuelve a escuchar esta música, pero a través de las palabras de Rosa Montero, ¿no? Entonces, de repente vemos a lo largo de la historia de la música y del mundo que a veces los genios pues se vuelven un poquito locos, ¿no? De Brian en esta parte de locura que va muy Sí, amarrada al genio, a la musa, ¿no? No son todos los casos, pero como tú decías, es una actividad solitaria, ¿no? sí, sí, sí. Justo estaba leyendo yo este libro de, bueno, estos dos ensayos de Huxley, ¿cómo era? Las puertas de la percepción y Heaven and Hell, y hablaba un poco de su experiencia tomando la mescalina, ¿no? El peyote. Y hablando un poco también de justo este límite entre lo normal, lo que, bueno, se puede decir lo normal y lo que existe afuera de esa normalidad, ¿no? O sea, que el mundo no es como lo vemos, ¿no? Sino que es muchas otras cosas que no percibimos y que quizá las personas que sufren de esquizofrenia, así como tienen esas pesadillas y viven en el en el infierno, también tienen estos momentos en los que están en el cielo, ¿no? Y me recuerda, había un violinista muy, muy talentoso, de esos que sí se puede decir que tenían el don, ¿no? De, este, de muy niño. eh, Hay unas grabaciones, si luego quieren buscar Hasid en YouTube, creo que es Hassid, maravillosas, ¿no? En donde es un niño, no sé, de 9, 10 años tocando con una profundidad que uno dice o sea, cómo un niño de esa edad puede haber, porque se piensa que solamente alguien que ha vivido X cantidad de años, desamores, pérdidas humanas, decepciones, lo que sea, podría expresar ese tipo de cosas, ¿no? Y cómo es capaz un niño de expresar tal profundidad, ¿no? Lamentablemente después en sus 20 o algo así, lo tuvieron que internar en un hospital psiquiátrico, padecía de esquizofrenia y muchas otras cosas, ¿no? Pero hay un puente, ¿no? Entre alguien que veía o percibía cosas que para nosotros los normales no es no tenemos esos canales abiertos, ¿no? Por así decir. Claro, pero yo lo que creo es que, por ejemplo, puede pasar que en un cantante la parte interpretativa le sea más complicado expresarla si no ha vivido ciertas cosas. Obviamente a los cantantes, igual que a ustedes, los músicos y a otros artistas, les dan entrenamiento, ¿no? Como para poder visualizar y suplir el no haber vivido cierta circunstancia y poder transmitir, pero creo que los músicos tienen esta facilidad un poco más sencilla en lugar de un actor, por ejemplo, para transmitir, ¿no? Aunque no hayan vivido, aunque no hayan nacido ni siquiera en la época, como para proyectar. ¿A dónde viaja el músico cuando está tocando? Ay, pues Porque no sé, interesante, sí. es un viaje de partida, o sea, es agarrar y aventar la llave del mundo real y haces esta conexión con otro mundo, ¿no? A través de la Sí, música. sí, sí, sí. Y bueno, es justo eso de que pues, la música es capaz de expresar esas cosas que las palabras no pueden conceptualizar, ¿no? Entonces, claro, uno se inspira o uno saca inspiración de desamores, de deseos, anhelos, recuerdos, lo que sea, ¿no? Porque al final, pues uno quiere conectar con otro ser humano, ¿no? El receptor. Y es a través de aquellas cosas más, no sé, más, no quiero decir carnales, pero
las cosas que más nos mueven de manera natural, ¿no? Y pues sí, no sé, digo, después de tantas horas de estar estudiando y aprendiendo una pieza, resolviendo los problemas técnicos o lo que sea, entonces es cuando uno realmente puede gozar la música y dejar la imaginación o el espíritu vagar por ahí, ¿no? O inspirarse, o captar qué es lo que existe aquí y tratar de transmitirlo con los sonidos. ¿Con qué pieza tú de manera personal viajas? Que dices, me fui. Pues creo que pues con muchísima música. Hay no creo que podría yo decir una o dos, ¿no? Es realmente desde las sonatas y partitas de Bach, a las variaciones Goldberg también de Bach, a las sonatas de Beethoven, Debussy, o sea, hay una lista infinita, ¿no? Bueno, no infinita, pero bastante vasta, de música que realmente te puede hacer llevar, te digo, te puede dejar volar por ahí. Pero cuando estás tocando, ¿qué, qué pasa en ti? O sea, un poco para que entiendan, ¿no? ¿Tocas y te vas a un lugar físico o es este lugar inexistente donde solo hay sensaciones? Yo lo pongo así un poco para describirlo, ¿no? Sí, sí, sí. No, yo creo que es lo que tal vez se acercaría más porque, bueno, en algunos momentos sí uno está tocando y te digo, después de tantas horas, estas cosas ya se mueven casi en automático y sí puedes tal vez recordar, no sé, algún momento feliz con tu padre que ya falleció o con un amor que pasó hace muchos tiempos, ¿no? Y conectas esas dos cosas, ¿no? El presente de lo que estás haciendo acá con la emoción que te recuerda o que te provoca recordar ciertas cosas, ciertos rostros o momentos o sensaciones, ¿no? Entonces es pues sí, yo le diría como lo acabas de decir, ¿no? Tal vez un lugar no necesariamente que puedes decir aquí voy, ¿no? Sino tal vez de aquí a allá un poco y un lugar en el que a veces no existe, ¿no? Sino es más la sensación, ¿no? Ujú, Esta sensación que te arroba, que igual y te hace sentirte emocionado y de repente un poco triste, ¿no? Quiero como recordar un poco, digo, no es lo mismo, pero cuando yo llego a tocar dentro de mi pobre habilidad la guitarra, de repente sí te vas, ¿no? Y no ujú. es un lugar, sino son como este cúmulo de sensaciones. Ahora, en la novela nos habla de la parte de la sinfonía de Borac, está hecha para cuerdas y específicamente para cello. No sé si tú alguna vez has tocado algo de este autor o de Haydn y el por qué estos dos autores son como muy especiales. Si tú nos pudieras explicar, digo. Sí, bueno, supongo que es por los conciertos, yo no he leído la novela, pero supongo que es por los conciertos de cello, ¿no? Ajá. Haydn tiene dos conciertos para cello y orquesta y Dvorak, tiene pues el famoso, concierto, ¿no? Em, yo sí he tocado, he acompañado a chelistas con el concierto en do de Haydn, y el de Dvorak también. Y sí, o sea, yo la primera vez que escuché ese concierto de Dvorak, yo me enamoré. Dije, qué lástima que el de violín no es ni la mitad de lo que es el de cello, ¿no? Porque es una obra pues muy, muy emotiva. Hay una grabación en particular de Jacqueline Dupré, que no sé si has escuchado en YouTube, que Lo es voy a buscar. fenomenal. Pero ¿por qué dices que enamorarse la mitad del violín que del cello? ¿Qué hay ahí? Pues, no sé, es por ejemplo Elgar. Elgar también tiene un concierto maravilloso para cello que yo creo que entre Dvorak y Elgar escribieron los más hermosos para ese instrumento, ¿no? Pero al igual escribieron conciertos para el violín, pero no son tan hermosos, por así decirlo, ¿no? Tienen sus cosas, por supuesto, pero no llegan a esa, no sé, esa magnitud que dieron
para el cello, ¿no? Hablando, digo, yo he puesto pedacitos en los reels de Instagram de el concierto de Borjak y me parece que te envuelve en un halo como entre de tristeza, esperanza, no sé, es algo así como una búsqueda, ¿no? Me parece. Igual y estoy Sí, mal, pero eso es lo que me hace sentir, ¿no? Esa sinfonía. sí, no, y bueno, también la vida de Dvořák es interesante, ¿no? Porque pues es de la región de Bohemia y después todo este viaje hacia el Nuevo Mundo, ¿no? Incluso escribió una sinfonía, la Sinfonía 9, que es Sinfonía del Nuevo Mundo, y un cuarteto de cuerdas, el americano, ¿no? Que relatan también su época. Entonces es un poco también el casamiento entre estos dos mundos, ¿no? Y en esa época, que era muy, pues, se veía a América como pues esta nueva esperanza de vida, ¿no? Un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, nueva visión. Claro. Y bueno, ahora, metiéndonos un poquito a la parte técnica, porque lo más lindo de esta novela es que aparte de meternos un poco en el mundo de la música a través de Eloís y su instrumento, que al principio hay una escena que yo le comenté a la autora, a mí la verdad es que me sacudió. Es una mujer que se tiene que mover de Portofino a Génova porque tiene una misión. Ella es empleada por la resistencia italiana, es una partisana y le ponen una misión. Entonces ella tiene unas partituras. Hay una escena donde ella está sentada en su cama y empieza a tocar este papel pautado y en su mente empieza a tocar esta sinfonía de Borjak y a mí me parece excelso, pero también me parece triste porque es una persona que ama la música y que en ese momento no puede tener la posibilidad de tocar libremente su instrumento. ¿Ha habido momentos en los que te puedas sentir como músico con esta impotencia? Sí, 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 y es una crisis muy, muy fea, ¿no? Porque digamos que los músicos dedicamos tanto tiempo e invertimos tanto de nosotros en esa habilidad o en hacer esto, que cuando no podemos por X o Y, sí entramos un poco en una crisis de, ok, si no soy músico, ¿qué soy, no? Y es un poco hablando de esta relación enferma, ¿no? Que uno no es capaz de valerse por sí mismo si no es a través de un instrumento o, o la música, ¿no? A la vez es algo muy hermoso también. Y sí, yo en algunos casos me llegué a lesionar de las manos por estudiar demasiado y por meses tuve que dejar de estudiar, de tocar y sí era una, pues, frustración, ¿no? De querer hacerlo y no poder, ¿no? Y bueno, una situación de guerra o de otras cosas, pues es aún más, te rompe el corazón, ¿no? Claro, entonces tienes también que aprender a dosificar la forma en cómo tocas tu instrumento. ¿Te ha pasado, digo, tocas en la Orquesta de Bellas Artes, ¿no? O sea, no es cualquier lugar. ¿Te ha pasado que en plena presentación te has ido, o sea, como transportado y de repente como que ha habido algún momento en el que el director eh, ha hecho algo y has como regresado y diciendo, híjole, me he ido? Yo sé que es difícil porque traes un entrenamiento precisamente para acatar pues todo lo que el director está diciendo, pero también al final eres un intérprete. Sí, 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 ha habido varios momentos en los que justo eso ha pasado, ¿no? Y son momentos mágicos, son momentos en los que agradezco el haberme dedicado a esto, tener esa oportunidad de experimentar eso, ¿no? Em, no sé, recuerdo alguna ocasión en la que tocando estaba viendo las luces, ¿no? Y estaba sonando la música y ya era algo que ya más, pues me sabía, ¿no? Ya no tenía que estar con tanta atención o en alerta, ¿no?
y sí estaba viéndose las luces, estaba viendo el polvo y sí fue como algo, momento mágico, ¿no? En el que uno se va. Y Pero no te complica al momento con el director, porque te llegas a ir y pierdes un poco la noción de lo que está alrededor. bueno, pero eso hay lugares, ¿no? Hay ciertos lugares en los que uno sí se puede dar esos goces y otros en los Ujú. que sí uno tiene que estar alerta todo el tiempo, ¿no? Pero es que ustedes son músicos y la verdad trabajan con emociones también, ¿no? O sea, te digo porque yo tuve un novio que era músico, es profesional, trabaja ahorita con, ya hasta me da pena, es director artístico de Los Temerarios, oh my God. Ujú. Pero yo los veía cuando tocaban jazz y se iban. O sea, decían, papá, te perdiste, ¿no? Me parece el jazz, digo, bajo las proporciones, pero también es esta parte de libertad, de improvisación, de irte respondiendo uno a otro y llega, pues es el terreno propicio para dejarte ir, ¿no? Y había veces en las que se iban, pero fuera de tiempo, fuera de compás, porque el otro ya se había metido en un rol de viva la vida loca, estoy sintiendo, ¿no? Sí, 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 sí. Y yo creo que los jazzistas disfrutan de una libertad mucho mayor comparada con los de la música clásica o académica. Justo por eso, ¿no? Porque hay un proceso creativo más, no sé, más presente en la improvisación, ¿no? Claro, cuando uno toca no, la música clásica o académica, hay otro tipo de libertad, no sé, espiritual, por así decirlo, ¿no? Que te dan las notas y hay ciertas libertades que uno se puede tomar. Pero en el jazz sí es uno su propia creación, ¿no? Y eso sí te da una gran, gran libertad pues por eso el jazz creo que ha evolucionado tanto. Sí, a mí me gusta el jazz latino y me gustan los estándares de jazz, lo demás de free jazz y todas esas cosas raras, no. Pero bueno, y bueno, hablando un poco de toda esta parte de las notas, tengo ahí unas dudas, porque por ejemplo, Alison Rickman, hay una parte en la que Eloís se le ocurre utilizar precisamente las partituras y la música como un método de codificación para enviar mensajes a otros miembros de la resistencia. Recordemos, hablabas tú de las matemáticas y yo creo que los músicos al final son muy buenos matemáticos porque todo en la música son quebrados, o sea, aunque no Bueno, quieras, ¿no? alguna división, sí, 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 sí. ¿No? Entonces, tienen que ser buenos matemáticos, pero ella habla en una parte donde Eloís habla y dice, cuando la tonalidad de la cadencia cambia de re mayor a re menor, ¿qué es la tonalidad de la cadencia? Algo que nos puedas dar un ejemplito como para poder entender esta parte. Ya, pues, digamos que se puede decir, no sé, tal pieza está escrita en re mayor, ¿no? Em, Dentro de todas las tonalidades están relacionadas entre sí, ¿no? Entonces es como un gran, no sé, un mundo, por así, el mapa de un mundo, ¿no? Y uno empieza, no sé, re mayor en Estados Unidos, ¿no? Y quiere ir a, no sé, sol mayor en España o qué sé yo. Entonces hay Ujú. maneras de llegar, ¿no? Acordes, progresiones, modulaciones, todo eso. Entonces, y también para hacer una obra más interesante y tener más colores, armonías distintas, todo eso, es cuando se hacen todas esas modulaciones y cambios. Entonces, yo supondría que a eso se refiere, ¿no? Entonces, una pieza empieza en tal tonalidad y después de un par de acordes, melodías, lo que sea, progresiones, hay una cadencia, ¿no? Las cadencias siempre son como una manera de resolver la tensión o el viaje que uno ha hecho a esta cierta tonalidad. Es como el caminito a través de las notas que se van marcando, ¿no? Es Ujú. como, sí, un Sí, sí, sí. camino que empiezas, por ejemplo, en un re mayor y vas a terminar en un re menor, Ujú. digo. Eso sería. Y bueno, luego habla de el primer trino con valor de redonda después del cambio de tonalidad indicará el sitio donde se hará la entrega. El primer trino, ¿qué es el trino? El trino es cuando se tocan, no sé, como la nota do, re,
pero muy rápido, entonces, ajá, ¿Rápido? do, re, do, re, do, re, do, re, do, re, do, re, do. Ah, Eso ya. es un trino, sí, sí, sí. Ok. Y la redonda, pues son las notas negras, ¿no? Ah, no, la redonda es la de cuatro, beats, ¿no? Que tiene Entonces, así, que tiene así las cositas estas. no, entonces, a ver, de hecho aquí Ya tengo te música. puse. Es que digo, para que entiendan. Este, Ok, mira, esa sería una redonda que vale todo un compás. ok, Ujú. ok. Y esas están divididas luego en, no sé, por ejemplo, la mitad de esa es una blanca, ¿no? Que Ajá, vale 2 tiempos, y luego las negras que valen un tiempo, y ok, las corcheas que valen la mitad, y así se va, pues, ok, haciendo la división, ¿no? ok. Sí, pues está interesante. Y bueno, ahí pues le dice, ¿no? El primer trino con valor de redonda, después del cambio de tonalidad, indicará el sitio donde se hará la entrega. Si es en la, se hará en sebio. Si es en fa sostenido, se hará en la cima del monte comune. Y si es en re, será en vigacio. O sea, le daban a cada nota un lugar. Entonces, Ujú. esta mujer lo que tenía que hacer era ir con su cello y tocar ahora sí que la pieza, y a través de esta pieza el maestro, que era también violonchelista y era músico, entendía perfectamente cifrado el mensaje. Qué manera tan bonita, pero también tan complicada para los que no somos músicos profesionales, pues de entender esto, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, digo, nunca me imaginé que algo así se pudiera utilizar como manera de mandar mensajes, pero sí muy, muy, muy astuto. Sí, claro. Y luego decía, el número de semicorcheas en una escala cromática indicará la hora de la entrega. ¿Las semicorcheas cuáles son? Serían las que, entonces, al igual que una redonda está dividida, digamos, en cuatro negras, una Mm, negra está dividida en cuatro semicorcheas. Estoy buscando si aquí en alguna ¿son las que ficha de están música. ligaditas? Que son cuatro y No. tienen una cosita negra. Ah, sí, sí, sí. Serían estas de aquí. Ah, ok. Entonces, cuatro de estas hacen un tiempo que sería una negra. Esas son, se les llaman semicorcheas o Ajá. doble corcheas. Ah, ok. Y en una escala cromática, es decir, la transición de, por ejemplo, el re mayor a re menor. No, una escala cromática es entonces, las escalas tienen tonos y semitonos, ¿no? Mm, Entonces, cuando son puros semitonos, a eso se le llama una escala cromática. ah, ya. Ok, ya nos aclaraste un poco el punto. Y bueno, ahora sí que para ti como músico, ¿cuáles son como los retos que tú tienes actualmente? O sea, sé que estás pues en la Ópera de Bellas Artes, yo siento que pues es un lugar donde mucha gente quisiera estar, que te exige horas de ensayo. Por ahí te he escuchado y la verdad puedo decir que de 10, y no te estoy aventando guayabas, pero lo que tocas es maravilloso. Entonces, ¿tienes algunos retos? Yo digo que siempre los músicos se ponen metas, ¿no? Pero para ti ahorita los retos, no sé cuáles pudieran ser. Sí, creo que también por esta cuestión existencial del músico, ¿no? Porque todos los años de entrenamiento han sido siempre de ponerse metas, retos, una nueva pieza más difícil cada vez, lo que sea. Y cuando llega uno a un, digamos, ya un trabajo estable donde uno puede estar cómodo o tener cierta comodidad, ahí es donde a veces uno pierde o pudiera perder el sentido o el propósito, ¿no? O sea, del por qué estaba yo haciendo todo esto, ¿no? Em, pero sí, o sea, retos hay, el repertorio del violín, gracias a Dios, es muy vasto, que hay muchísima música, ¿no? Y ahorita tengo un amigo chelista y tenemos el proyecto de grabar un disco de duetos, ¿no? Entonces ese es, digamos, el reto que ahorita me estoy poniendo, ¿no? Ay, qué padre. Y sueño en cuestión de, digo, para muchos músicos que tocan el violín,
Stradivarius es como un nombrezote, ¿no? ¿Tienes Sí, sí. algún sueño así ideal? Porque los músicos también son un poco fetichistas y yo lo digo por ese noviecito que tenía porque se mandó a hacer un cello electrónico y también se mandó a hacer un bajo de no sé cuántas cuerdas y con madera perfecta y con una figura exacta, o sea, son un poquito obsesivos con sus instrumentos. Sí, bueno, es que Stradivari, Guarneri, también otro laudero, Guillaume, hay un par de nombrecitos por ahí que, pues, sí, uno haría lo que fuera por tener uno de esos instrumentos, ¿no? El problema es que hoy en día ya los músicos, incluso que los tocan, estos solistas, ¿no? Con orquestas internacionales de giras, muchos de ellos no son capaces de comprar esos instrumentos, ¿no? Sino que se los prestan fundaciones Mm. o bancos o lo que sea, ¿no? Porque los precios ya llegan a 15 millones de dólares, 30 millones de dólares, es loco, ¿no? Pero sí, yo soñaría con poder tocar, tener uno de esos instrumentos. Claro, por ahí me acuerdo que a un músico muy afamado de violín le prestaron o le dieron un Stradivarius rojo hace un Ya par de años, ¿no? creo Y que casi le da un sí. paro cardíaco al pobre. He tratado de recordar algo por ahí, pero creo que sí. Este, bueno, y también hay otra historia de un violinista, David Garrett, que él tiene un Stradivari y se cayó y creo que se cayó Sí, encima o se le se cayó el rompió. Stradivarius, sí. Bueno, o Sí, sea, él lo mandó con un laudero y se lo pudo arreglar y todo, pero sí hay instrumentos del siglo XX que se robaron, o sea, de Stradivarius, que se los robaron y nunca más volvieron a aparecer, ¿no? O ujú. aparecieron hasta recientemente. Y ahorita que dices eso de que se cayó encima, o sea, de una joya, ¿cuál es la peor pesadilla para un violinista? Ay, pues justo eso que se cae. He visto, hay un par de videos en YouTube, ¿no? Muy, que sí te dan, no, uno no lo puede ver, ¿no? Que se rompe el violín, ¿no? Se cae y se escucha el sonido del violín cayendo y es de lo que más le duele a uno. ¿Y qué cuidado tienes que tener ahorita con estas altas temperaturas con tu instrumento? Porque supongo que pues muchos hechos de madera, igual estoy mal, es- No, sí, sí. se hinchan, ¿no? Y tienes que tener como estos cuidados. ¿Qué cuidados tienes con tu instrumento? Pues lo principal es cuidar la humedad, que tiene que tener entre 40 y 60, ese es el punto feliz, ¿no? Para estos instrumentos de madera. Porque si ya si hay más humedad, se empiezan a despegar, ¿no? O si hay muy poca humedad, se pueden abrir o cuartear. Entonces, es cuidar mucho eso. Y por supuesto que no le dé el sol directo, ¿no? Si le da el sol directo a alguno de esos instrumentos, es lo peor, ¿no? Que le puede pasar. Ay, pues qué maravilla fue platicar contigo. Te quiero agradecer muchísimo. Ya estamos llegando al final de esta charla. Súper interesante. Nos aclaraste muchos puntos y también nos abriste como un poco el panorama de tu actividad. Y bueno, ¿qué es lo próximo que vas a hacer si andamos ahí en Bellas Artes? ¿En dónde te vas a presentar? Y tus redes sociales. Sí, pues, bueno, el próximo concierto es una gala de ópera mexicana en septiembre. No me acuerdo exactamente las fechas, pero es a principios de septiembre. Creo que el primero o segunda semana de septiembre. Entonces, ahí va a estar buena la presentación. Y después vamos a ir al Cervantino a presentar una ópera de Stravinsky. Y Mm. también la vamos a presentar en Bellas Artes. Y bueno, mis redes sociales, pues es Facebook, ¿no? Turkan Osman, ahí me pueden encontrar. Perfecto. Pues Turkan, muchísimas gracias por aceptar esta charla aquí con los amigos de Atando Libros, estos viajeros literarios.
Y bueno, pues les quiero agradecer también el que estén viendo esta charla en YouTube. Recuerden que estamos en Instagram, Facebook, TikTok y nos vemos a la próxima. Recuerden, viaja atando libros. Muchas gracias, Turca. No, gracias por la invitación. Hasta luego. Bye.